Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gozo y una alegría muy grande para mí el estar en este momento sirviéndoles a todos ustedes. Es un gozo muy grande. Espero poder darme a expresar bien, porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros aprendamos, que nos exhortemos, que estemos en unidad, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, ¿verdad? Este libro tan maravilloso, esto es un tesoro maravilloso. Eh, Vamos a ir descubriendo cosas extraordinarias y cosas que uno nunca ha visto, no ha conocido, pero las vamos a conocer. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque pues estábamos un poco mal enseñados, pero el Señor nos está educando muy bien. Y estamos en unas manos muy especiales, en las manos de nuestros profetas, ¿verdad? Entonces, estamos muy bien enseñados, ¿verdad? Primeramente por el Espíritu Santo del Señor y la unción del Padre Eterno en nuestros profetas. Y Hermana Wendy, sí, mire, ¿por qué no nos apaga usted sí su camarita, los demás no? Porque no se le entendió nada de lo que dijo porque se le pegó el internet. Perdone. perfecto, ahora sí, Perfecto, gracias. Y perfecto, disculpen, ¿verdad? Pero sí. Y entonces no escucharon nada de lo que les dije. no, hermana, repítanoslo todo. Ok, No desde su sí, presentación, ¿verdad? Sino que del sí, capítulo. sí, les decía que es el capítulo número 3. El capítulo es extenso, entonces por eso el Señor dio la directriz de que se dividiera. Entonces hoy pues vamos a compartir el capítulo 3 dividido, la parte que el Señor nos indicó a nosotros o que me dio para mí, para que yo les diera a ustedes. El título es discernir cuál es su parte en el plan de Dios. Su parte, mi plan. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene para mí como primera persona? Yo me preguntaba, bueno, qué interesante, el Señor dice que tiene un plan. El Señor quiere que yo conozca ese plan. Y entonces me pregunté, ajá, ¿y cómo voy a discernir yo eso? ¿Cómo yo lo voy a entender? Y pensé, pero no, resulta que no es yo no tengo la capacidad para discernir esto. Todavía yo no tengo la capacidad. Entonces, el libro nos dice que con revelación. Entonces yo me preguntaba, ajá, ¿y qué es la revelación? Y la palabra dice que la revelación es un derecho legal del Señor. Es una capacidad que el Señor delega, que el Señor da. Esa es la revelación. Y dice que con revelación los apóstoles y profetas ministran los propósitos del Señor para la iglesia, para nosotros. La unción les da una perspectiva especial de los propósitos divinos. Ellos tienen la capacidad de hacer que las personas vean cuál es su parte y su lugar en los propósitos del Señor. Vea qué interesante. No es porque yo soy muy pilas, no es porque yo soy muy inteligente, porque yo tengo, bueno, porque yo puedo. No, no. Yo no tengo la capacidad, pero sí hay personas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que ellos vengan a nosotros con esa preciosa y necesitada unción, esa revelación. Hay una cita bíblica, Efesios capítulo 3, del 5 al 9. Y Pablo aquí dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. No ministerio, hermanos, misterio. Esto dice que el Señor tiene misterios. Qué cosa más hermosa. Y entonces cuando yo leí misterios, uy, qué cosa más profunda. Dios tiene misterios. Yo quiero profundizar, quiero saber cuáles son esos misterios del Señor. Y dice que Él nos los quiere revelar, o sea, que no son solo para Él. Él quiere dar a conocer esa revelación, esos misterios, porque son de necesidad para nosotros. Nosotros necesitamos saber qué son esos misterios de nuestro Padre. Dispensación significa dar a conocer. ¿Dar a conocer qué? Los misterios del Señor. Eso es lo que Él nos está diciendo en su palabra. Entonces, todos necesitamos saber cuál es nuestra parte en el plan de Dios. ¿Qué sé yo? Por cada uno personalmente, las iglesias, las familias, todos necesitamos saber eso. Es de una importancia muy especial. Debemos estar claros con eso. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene para mi vida? Cada uno de nosotros ha nacido con un papel en los propósitos eternos del Señor. Dice la palabra que desde que nosotros estábamos, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya el Señor había pensado y había propuesto en su corazón que nosotros naciéramos y que tuviéramos para ejecutar. Vea qué cosa más maravillosa, desde donde viene este deseo tan precioso para nuestras vidas. O sea que nosotros somos muy especiales para el Señor, puesto que Él quiere que, decía Jesucristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. A nosotros nos conviene estar en las cosas del Señor. Nos conviene conocer, nos conviene meternos mar adentro con el Señor. Es de nuestro beneficio. Ahora bien, el Señor, a pesar de que esto fue delegado por Él, deseado por Él, no nos va a exigir. Él no nos va a obligar, sino que nos pone a elegir, a escoger. Él va a venir y te va a dar a ti la oportunidad de que elijas. ¿Quieres hacerlo o no? No te voy a obligar. Y yo pensaba, bueno, ¿y cómo sería si yo digo no? Ah, no, qué pereza. Qué pereza. Ay, ¿para qué? ¿Para qué tantas cosas? Yo tengo mucho que hacer. Bueno, sería rechazar el deseo de nuestro Creador. ¿Cómo yo rechazaría esto siendo desobediente? ¿A quién? No a las personas, siendo desobediente a mi Creador, a mi Padre. Con desobediencia yo estoy rechazando lo que el Señor tiene para mí. Y esto trae rebelión. Y la rebelión trae un montón de cosas más que no son de nada en lo absoluto beneficiosas para mi vida. Y además de esto, seguiría yo en ignorancia, no conociendo nada, en una ignorancia total. Y Dios no nos manda a decir a nosotros, no nos dice en su palabra que seamos ignorantes. No, Él no quiere que seamos ignorantes. Él quiere que estemos de gloria en gloria, dice la palabra, de avance en avance. Así que tenemos que esforzarnos. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, esforcémonos. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque van a venir dificultades.
Cuando decimos, ok, sí quiero, voy en estas, voy a avanzar, ¿qué sucede? El enemigo se va a interponer. Él va a hacer, bueno, lo habido y por haber, para que no se cumpla el propósito del Señor, el plan del Señor en nuestras vidas. Él lo va a hacer de una o de otra forma, Él lo va a intentar. Entonces nos corresponde a nosotros pararnos bien fuerte, ser inteligentes y tomar las armas que el Señor nos está dando, que nos está enseñando cómo tomar esa posición que Él quiere darnos a nosotros. Rechazar el ministerio profético es rechazar la revelación del Señor. Es rechazar el propósito eterno del Señor. Y esto, pues, yo diría, le pondría la palabra, es de gravedad. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Debemos de hacerlo por nuestro bien. Yo voy a confesarles algo. Una de las cosas que yo anhelo profundamente es estar un día en el juicio con el Señor y que me llame, venga Wendita, y yo estoy al frente del Señor. Yo me imagino toda la escena, estoy en el frente del Señor y que Él diga, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Yo quiero escuchar esas palabras de mi Padre. Yo quiero complacerlo a Él. Entonces yo, ¿qué debo de hacer ahorita? ¿Qué es lo que me corresponde hacer ahorita para poder llegar a escuchar esas palabras maravillosas? Me voy a esforzar. Me voy a esforzar y me voy a dejar guiar por las personas que el Señor me ha dado como un regalo maravilloso. Es necesario que caminemos de la mano de nuestros líderes, de nuestros profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a tener una mayor revelación de los propósitos de nuestro Padre. Ellos, nuestros profetas, nuestros líderes, tienen una madurez espiritual alta, hermanos, alta. Y no porque ellos, porque sacaron la carrera de derecho, ay, porque son muy inteligentes. No, hermanos, es porque el Señor así lo quiso, porque el Señor así lo tenía destinado. Él quería que así fuese, que ellos, Gabriela y Rubén, estén al frente nuestro, que ellos sean las personas, el canal para que Él nos dé bendición, para que el Señor venga a perfeccionarnos a nosotros a través de nuestros pastores. Eso es algo muy importante, hermanos. Tenemos que ser humildes y dejarnos que nos guíen. Aquí yo subrayé algo que a mí se me hace muy importante. Dice el libro, nunca podemos ser perfeccionados sin una revelación de los propósitos de Dios. Hermanos, es así. No podemos ser perfeccionados para la obra, para el trabajo del Señor, si nosotros no somos perfeccionados. Tenemos que dejarnos moldear. Y yo diría que esta partecita que les acabo de leer, deberíamos de dejarla como una tareita, como para reflexionar siempre, para analizarla mucho, que se nos quede grabada en la mente que nosotros para poder ser perfeccionados tiene que ser con revelación. ¿Y quién tiene en nuestro ministerio una revelación madura? Nuestros profetas. Muy bien, ahora pasamos al cumplir otro de los temitas, cumplir su ministerio, mi ministerio, tu ministerio.
Ahora estábamos hablando del plan, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del ministerio del Señor, ¿verdad? Cumplir. ¿Cuál es el ministerio que el Señor ha establecido para mí? Y aquí el libro dice que hay otra manera, nos explica, ¿verdad? Otra manera de decir que cada uno de nosotros nació con un papel a desempeñar en el propósito eterno de Dios, es que así tan fácil, cada uno tiene un destino o un ministerio que cumplir. Así de fácil, hermanos. Porque así lo quiso el Señor. No porque lo quiso Rubén ni lo quiso Gaby, no, es porque así lo dijo el Señor y así va a ser y así es. Y vean qué interesante. Pablo aquí se refiere a esto cuando escribe a una iglesia, a un miembro de una iglesia, a un miembro, hermanos, a uno de una iglesia. Una iglesia se compone de muchas personas, de varias personas, ¿verdad? Pero él se refirió a un miembro de la iglesia de Colosas, dice. Entonces dice la palabra en Colosenses capítulo 4:17, dice, decida Arquipo, dice Pablo, ¿verdad? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira, mira, dijo Pablo. ¿A qué se refería? Mira, esa palabra. Pues Pablo lo que estaba era dándole una recomendación con demanda. Eso fue lo que hizo Pablo. Mira que cumplas el misterio que recibiste en el Señor. Este hermano había recibido. Este hermano era una persona en esa iglesia, entre todos. Me supongo que seguramente que también habían, pues, otro tipo de dones ahí desarrollados. Pero este hermano en especial tenía algo ahí especial, algo que el Señor había escogido en él, algo que el Señor le había dado a él. Y entonces Pablo le recomendaba a él que no se te olvide esto. A nosotros no se nos puede olvidar que el Señor tiene algo especial. Comprender bien que el plan, lo que Dios tiene plan para nuestra vida, ¿verdad? Plan, señores, que nosotros, todos le sirvamos a Él. Lo que sea que le sirvamos a Él, ¿verdad? Más sin en cambio, hay llamados especiales, específicos, dice acá. Los profetas nos ayudan a cumplir nuestro ministerio impartiendo la revelación que necesitamos para conocer. Tenemos que conocer sobre la voluntad del Señor. Y vean qué interesante, ignorar la voluntad del Señor será un obstáculo. Si nosotros nos hacemos los oídos sordos, los tontitos, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Que eso va a ser un obstáculo para nosotros. Porque como nos ha indicado nuestro profeta, nuestro pastor, a la vista está, él nos ha enseñado las marcas en su cuerpo, ¿verdad? Porque en él había un llamado específico, pero él se había hecho de oídos sordos, como que sí quiero, pero como que tal vez después sería la cosa, ¿verdad? Con nuestro pastor. Y resultó que el Señor le dijo, no, mijito, no es por ahí, es por aquí y usted se me va a alinear. Sí o sí te vas a alinear. Hermano, las personas que tenemos un llamado, yo entiendo esto. Las personas que tenemos un llamado específico de parte del Señor, no tenemos la opción de salir como el correcaminos en carrera. No podemos hacer eso, hermanos.
tenemos que hacerlo, tenemos que ser valientes. Y yo encuentro que sí, a veces uno siente como un poco de temor, a veces uno siente como, ay, ¿con qué me voy a topar? ¿Será que voy a meter la pata? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero es un tanto, bueno, a mí se me hace un tanto interesante. Es como ir, eh, no sé, como ir descubriendo algo maravilloso. Esto es una emoción preciosa. Y entonces les decía que hay llamados específicos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermanos? Que a veces estamos, ya sabemos que tenemos un llamado específico del Señor. Voy a ponerme yo de ejemplo. El Señor me dijo, tanto que yo le pregunté durante años, pero como, pues yo no sabía cómo era. Entonces el Señor vino por su misericordia en su tiempo perfecto y me dijo, yo te creé para que tú fueras una profeta. Bien, Señor, yo te creo. Yo te creo. Y el Señor vino a confirmar muchas cosas, ¿verdad? Que confirmó la palabra que a mí se me dio. Por eso yo no tengo ninguna duda. Pero resulta que en mi vaivén de la vida, yo he estado viendo hacia la derecha y a la izquierda, e incluso hasta hacia atrás. Pero el Señor no nos quiere así, hermanos. El Señor quiere que nosotros estemos enfocados. No sé si ustedes han visto los caballos que en algunos países les ponen como unas cosas a los lados para que ellos no vean, justo como está así el pastor, así, de esa forma, para que no vean, porque ellos tienen que seguir esa dirección, aquella dirección y nada más, se acabó. Bueno, eso era lo que yo tenía que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, seguir nuestra dirección. Si a mí me dijeron, Wendy, el Señor me dijo, usted es profeta, pues vaya en esa línea, mijita. Comiencen a estudiar, comiencen a meterse, a indagar en esa línea. No vaya a perder el tiempo en otras cosas. No se meta donde usted no se tiene que meter. Si yo le dije a usted que usted era una enfermera, usted no tiene por qué ser doctora. Si yo le dije a usted que usted tiene que ser una maestra, usted no tiene por qué ir a ser eh, eh, una cantora, una cantante. No, yo tengo que ser y hacer lo que el Señor me dice. Y ir sobre esa línea. Esto ¿qué es lo que sucede cuando actuamos de esa forma? Que uno anda por un lado y por el otro. Pues andamos tonteando, dijo la hermana Claudina. Así de fácil. Entonces el Señor que nos dice es que estar en su lugar. Este libro aquí lo dice, cuál debe de estar en su lugar. Pero ¿cómo, hermanos? En unidad. Importantísimo. En unidad. Y no perdiendo el tiempo en cosas que no nos edifican. A veces estamos, no sé, escuchando, díganme ustedes, bueno, los hombres, ¿qué malo puede tener ver un partido? Yo creo que no tiene nada de malo. Un ejemplo, ¿verdad? Se me viene a la mente. Pero ¿no será más edificante que, no sé, estén viendo una prédica, por ejemplo? Que se conecten a las enseñanzas que nosotros tenemos, por ejemplo. Siento yo que es más edificante, es más beneficioso para el plan que el Señor tiene para mi vida. Entonces, no perdamos el tiempo. En otro temita aquí dice, profetas en la iglesia local. Aquí esto es, lo pondríamos como, vamos a verlo como una iglesia, ¿verdad? Una iglesia donde hay personas congregadas, que se van a congregar. De hecho, el libro dice, los santos aprenden
de la revelación profética. Ajá. Y son exhortados. Ajá. ¿Y por qué son exhortados? Yo me preguntaba, ajá, exhortados y entre comillas, decía, ¿verdad? El libro está ahí entre comillas, es algo interesante. Y entonces el Señor nos da en este libro la cita de Primera de Corintios, capítulo 14, del 29 al 31. Y dice la palabra, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. ¿Para qué, hermanos? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero qué cosa más maravillosa. Yo aquí encontré en este pasaje, digo yo, uy, qué maravilloso, el Señor nos está hablando de un orden. Dios tiene un orden para todo. Y si ustedes van conmigo, retrocedamos solo un poquito, hermanos. Dice que primero, la primera página que desarrollamos era un plan. Luego el Señor viene a explicarnos, a enseñarnos en un ministerio, ¿verdad? Aquí vamos en orden. Y ahorita el Señor nos está hablando, nos está confirmando el orden que Él tiene para todas las cosas. Nos está revelando el orden que Él tiene para todas las cosas. Los profetas, dice, hablen 2 o 3. Ah, no, mijitos, yo no quiero que estén como tarabillas, como loras, hablando uno encima del otro. No, 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 eso no le gusta al Señor, no es así. Y los demás juzguen, los que están ahí calladitos cuando el profeta está hablando, tienen que analizar la palabra, tienen que escuchar bien, estar atentos, porque es la palabra del Señor dada por el profeta. Tienen que pesar la palabra. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, porque revelado, hermanos, el Señor, cuando hay profecía en una iglesia, el Señor va a traer revelación. Cuando el Señor está hablando a través del profeta, va a haber revelación. Y entonces, cuando viene revelación del Señor a alguien, tiene el derecho, dice el Señor, de pedir la voz para expresar, para dar a conocer la revelación que el Señor le ha dado en ese momento. Por eso le dice, calle el primero, ¿verdad? El que estaba hablando, calladito más bonito, y dele paso a la otra persona con revelación. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Seguimos en orden. Nadie se va a quedar por fuera. Tienen ese derecho para que todos aprendan y todos aprendamos, hermanos. Tenemos que aprender de quién, del que está dando la palabra del Señor, de nuestros líderes, para que seamos enseñados y todos sean exhortados, todos vamos a aprender y vamos a ser exhortados, enseñados. Qué maravilla que el Señor nos hasta de esos detalles, Señor. Yo digo, Señor, todos los detalles usted los tiene perfeccionados. Todo está a nuestro favor. Qué hermosura. Y miren qué cosa más hermosa. Dice que con frecuencia, cuando un profeta está ministrando esto en las iglesias, ¿verdad? Otro profeta comenzará a recibir revelación. Lo que estaba en el pasaje que leímos ahorita, comenzará a tener revelación. A medida que fluye la unción, avivará
a otros en sus dones proféticos. Va a ser como en mis palabras, no sé si me van a entender, va a ser como una inyección al corazón, directo al hueso, decimos nosotros los ticos, de una sola vez. Va a suceder algo hermoso. Dice que los profetas verán avivado su don cuando se relacionan con otros profetas. Ay, cuando yo leí esto. Aquí está. Decimos nosotros los ticos. Hoy como que se me fue la lengua hablando de los dichos de nosotros los ticos, pero bueno, para que aprendan nosotros hermanos de otro país. Decimos nosotros los ticos popularmente lo que el sapo quería. Doña Sionis, ¿verdad que así decimos? Sí, lo que el sapo quería. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que los profetas verán avivado su don cuando se relacionan con otros profetas. Ajá. Entonces, hermanos, seamos sabios e inteligentes. No nos despeguemos de nuestros líderes que son profetas, hermanos. ¡Qué maravilla! Donde estamos nosotros posicionados, donde el Señor nos tiene. Aprovechemos lo que el Señor tiene para darnos a nosotros. Es un privilegio que no los tienen otras iglesias, otras personas. Yo no estoy diciendo, ni estoy poniendo a nuestros líderes antes que el Señor. No digo eso, nunca. Pero sí sé que el Señor los respalda a ellos. Sí lo sé, hermanos. Hay respaldo del Señor. Entonces tenemos que ser inteligentes y dejarnos educar por ellos, formar por ellos. Decía aquí también el libro que las asambleas locales que permiten que los profetas ministren libremente alcanzan un mayor grado de revelación, conocimiento espiritual, consolación y aliento a medida que avanzan hacia cumplir los propósitos del Señor. Vea qué interesante. Entonces, si nosotros tenemos este ministerio con esa oportunidad, porque así nos movemos nosotros, nuestro ministerio se mueve de esa forma. Entonces, bueno, hermanos, aprovechémonos, ¿verdad? De esta circunstancia tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Bien, ahora pasamos a revelación profética. Sabemos, hermanos, que el Señor antes, y aquí lo dice el libro, antes de que Dios haga nada o algo, Él siempre va a hablar antes. Él se va a revelar antes. Siempre lo va a hacer. Ese es Dios. Aquí en la cita, traemos otra cita, dice Amós capítulo 7, 3. Dice la cita, porque no hará nada Jehová el Señor, nada, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sus secretos, ¿a quién, hermanos? A los profetas. En este caso, a nuestros líderes. Vea qué cosa más hermosa. Continúa diciendo, la revelación profética forma de nuestros profetas en con palabra directa de parte de nuestro Señor. Y también está el profeta vidente. El vidente es un profeta, una persona que el Señor le ha dado la capacidad de ver antes lo que el Señor quiere que él vea, ¿verdad? De ver con diligencia,
cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad, Rubén, no del Señor, del Señor. Hermanos, aquí podemos ver en esta cita que dice, mirad pues. Ese pues en la Biblia es, yo lo tomo como un jaloncito de orejas, un buen jaloncito de orejas, una llamadita de atención. Con diligencia, atentos, vayan y se ponen a pensar, autoanalícense cómo están, pésense, es lo que está diciendo el Señor, cómo estamos. Y dice, no como necios, como majaderos, porque somos majaderos, no como majaderos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, no tonteando, porque los días son malos. Hermanos, vivimos en este momento, todo el tiempo, en todas las etapas, los hijos del Señor han habido etapas, días malos, pero vamos a hablar de nuestro tiempo. Estamos ahorita viviendo un tiempo malo, que sería la pandemia. Nosotros, gracias al Señor, yo me atrevería a decir que la mayoría, casi que todos los de nuestro ministerio, estamos siendo muy bendecidos, muy, muy, muy bendecidos por el Señor. Él nos ha guardado. Nosotros estamos muy bien, pero hay otras personas que están pasando circunstancias muy difíciles por epidemia, que han perdido sus trabajos y tal vez incluso hasta perdieron su casa porque no tenían esa entrada económica para poder pagar su casa. Han perdido seres queridos. Son días malos, hermanos. Y según leemos la palabra, vamos para días más malos. Entonces, nosotros tenemos, dice la palabra, que estar atentos, no perdiendo el tiempo en estos días malos. Por tanto, dice la palabra, no seáis insensatos, sino entendidos. No se hagan los tontitos, sean entendidos, bien enseñados de cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vea qué delicado, hermanos, esto es delicado. Dice el libro, no es la voluntad del Señor que seamos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? De sus planes y propósitos para nuestra vida. Nada más y nada menos, ¿verdad? Y también dice, el ministerio profético es el medio por el cual Dios nos traerá la revelación de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cuando falte el ministerio profético, el resultado será confusión. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el escritor? ¿Qué nos dice el libro? Lo que nos está diciendo, no fluimos, nuestro ministerio no fluye. Hermana Wendy, perdone. Hermana Wendy, Dígame. ¿puede apagarme la cámara para que podamos entenderle? Porque fíjese que se pega el internet. Apague eso, Merito. Gracias. Oye, perdón. Ajá, listo. Ajá, les decía que el libro dice que el ministerio profético es el medio por el cual Dios nos traerá la revelación de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cuando falta el ministerio profético, el resultado será oscuridad y confusión. Si nosotros no nos movemos en un ministerio profético, si en una iglesia no existe esto,
va a ser una locura, una pura confusión. Aquí lo está diciendo. O sea, no veremos la luz. Resumido, no veremos la luz. Dice el libro, el poder de iluminación de la revelación penetra en la oscuridad. Vea qué interesante. Penetra en la oscuridad y la confusión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando penetra? Dice que la iglesia comienza a discernir la voluntad del Señor. Cuando estamos alineados en esto que el Señor tiene para nosotros, se va a comenzar a desarrollar la voluntad del Señor. Es por eso que debemos de ir por ahí, no por otro lado. Podemos conocer la voluntad general de Dios por medio de la lectura de la palabra del Señor. Claro que sí. Sin embargo, dice, sin embargo, la voluntad concreta del Señor para nosotros, para la iglesia, para las naciones, solamente puede recibirse por medio de la revelación. ¿Y eso qué conlleva, hermanos? Conlleva ministerio profético. Eso lleva nuestro ministerio. El escritor nos comenta de su experiencia en donde él, pues, ha dedicado tiempo a hacer la voluntad del Señor, de Dios, en su vida. Y esto lo ha alineado al propósito divino. Él dice que no se debe de dejar de orar, de leer, de buscar del Señor por las palabras del profeta. ¿Qué es esto? Que nosotros no podemos, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos dejar una cosa por un lado y la otra por el otro. No, las dos cosas tienen que ir de la mano. Tanto la palabra del Señor, la palabra, la lectura de la palabra, la oración, todo lo que conlleva buscar del Señor, tiene que ir de la mano con la palabra profética. El profeta puede ir dando claridad de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Eso es lo que hace el profeta. Rubén y Gaby, ellos han venido dándome a mí claridad, porque yo estaba como, voy a decir que yo estaba como con un ojo cerrado y con el otro abierto, así. Más o menos por ahí andaba yo, pero ahora estoy viendo claro, estoy viendo la luz. Y estoy feliz por eso. Ahora vamos a desarrollar impartición profética. En Romanos capítulo 1, 11, Pablo dice, esa es la cita que queda por ahí, que anda por ahí. Dice Pablo que él deseaba compartirle a otros lo que él tenía, porque Pablo sabía que esto conllevaría a una madurez espiritual fuerte. Él tenía esa madurez espiritual fuerte y él sabía la capacidad que él tenía dada por el Señor, no porque Pablo se las traía, no, porque fue dada por el Señor. Él tenía la capacidad de impartir por medio de la palabra profética y mediante imposición de manos. Pero porque él era un hombre maduro, un hombre preparado. Él era un gran profeta, un gran hombre del Señor, un gran siervo del Señor. Y aquí hay otra cita.
Primera de Timoteo, capítulo 4, 14. Pablo también lo dice, Pablo lo expresó, dijo, pero vea qué interesante, Pablo se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Pablo se lo dijo a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la impartición de las manos del presbiterio. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué fue lo que recibió? Dice, recibió la impartición de un don y la unción de Dios mediante profecía e impartición de manos, hermanos. Vean qué precioso. Ahora, ¿quién era? Pablo le dijo un presbiterio. Así, esa palabra. Yo no la conocía, hermanos. Yo no sabía de esa palabra. No, yo no la conocía, de veras. Pero indagué y resulta que es un anciano, un líder, un sacerdote, como nosotros tenemos a Rubén y a Gaby. Ellos son nuestros líderes, nuestros sacerdotes. Eso fue lo que sucedió en esta cita bíblica, ¿verdad? Que Pablo estaba explicando esto, diciéndole esto a Timoteo. Y entonces, ¿qué fue lo que recibió? Vamos a ver qué es lo que recibió este hermano. ¿Qué fue lo que le dio Pablo a este hermano? ¿Qué le transmitió, le regaló? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué le impartió? Dice que Pablo le transfirió poder espiritual, autoridad, capacidad y gracia. Eso fue lo que Pablo le impartió, le dio a este hermano. Entonces, aunque ya tengamos un don de Dios, necesitamos recibir unciones adicionales. Nosotros ya aquí vamos avanzando, nosotros tenemos un llamado, un don específico del Señor, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí porque dice el Señor que Él tiene más para dar. La palabra dice que Él tiene mucho para dar. Entonces nosotros tenemos el derecho, dice, para pedirle. Bueno, pidámosle más dones. Sí se nos pueden dar. La palabra nos lo está diciendo. Esto se adquiere no solo por la palabra, sino por imposición de manos, por medio de un siervo del Señor. Los profetas pueden transferir dones a otros. Y es necesario la impartición, hermanos, es necesaria la impartición de dones en el ministerio para ser efectivos. No es que, bueno, si se da, se da. No, es que es necesario. Es una necesidad. Y vean qué cosa más hermosa. ¿Por qué yo digo que es una necesidad? Cuando les voy a contar aquí en esta parte del libro vienen dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno es el de Elías y otro de Moisés. Yo escogí el de Elías porque se me hace tan interesante y tan linda la historia de Elías y de Eliseo. ¿Por qué digo que es muy necesario? Porque cuando un líder, digamos que fue llamado por el Señor, era su tiempo, ¿verdad? En la tierra. Él tiene que dejar esa huella, él tiene que dejar esa herencia a otros profetas, a otros líderes, a otras personas que ya fueron formadas. Y esto fue lo que sucedió con Elías. Dice la palabra
Ahí les queda de tarea a ustedes leer bien a fondo y detalladamente la cita bíblica que está en Segunda de Reyes 2 y de ahí en adelante. Es maravillosa, hermanos. Yo gozaba un montón de imaginarme esa escena, ¿verdad? Porque dice que Eliseo, él, vea qué interesante es esto. Eliseo persistía en esa situación. Él observó, se dedicó a observar, se esforzó, comprendió. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo confirmación de su petición. Él hizo una petición. A él le preguntaron, ay, bueno, ya no sea necio, entonces dígame, este muchachito no me lo voy a sacar de encima. Bueno, pues entonces dígame, pídame. Dígame qué es lo que usted quiere, a ver si acaso me deja en paz. Yo me supongo, ¿verdad? Me imagino esa escena. Y entonces él muy rapidito, el muchachito muy tontico, ¿verdad? El muchachito dijo, es que yo lo que quiero es una doble porción de lo que tú tienes. Miren lo que fue a pedir este chiquito, ¿ah? Nada más y nada menos, ¿verdad? Y entonces dice que él pidió una doble porción y obtuvo confirmación. ¿Qué obtuvo él? Obtuvo más fe. Este hombre obtuvo el carácter de Cristo. Obtuvo una buena formación. Después de que ustedes lean la historia, porque si no nos da toda la noche, ¿verdad? No, cuando lean la historia van a encajar con esto. Es maravilloso, maravilloso. Este muchacho hasta ejecutó, hizo un acto profético. Este muchacho fue un hombre muy inteligente porque él hizo todo lo que él había aprendido. Todo lo hizo. ¿Para qué? Para seguir. Después de que Eliseo, el Señor, ya en su tiempo se lo llevó y de la manera tan preciosa que lo hizo, tan gloriosa al Señor, a Elías, entonces Eliseo quedó en el lugar de Elías. Pero ya el muchacho, el hombre estaba formado, ya había sido formado. Y así hay montones de ejemplos en la palabra del Señor. En la otra hojita tenemos ahí que viene en relación con lo que es la impartición profética. Aquí viene, dice la confirmación, poder y el carácter. Entonces, como nos damos cuenta, o sea, yo me preguntaba, ¿cómo yo me doy cuenta de que somos confirmados? ¿Cómo? Cuando damos frutos. Cuando damos frutos, nosotros estamos siendo confirmados. Cuando estamos firmes y fuertes. Los dones, cuando estamos en esa posición firmes y fuertes en la fe, los dones fluirán. Y así de fácil, sin la unción del profeta, ciertas cosas no quedarán confirmadas. Tenemos que tener esa unción. Nuestro pastor tiene que tener esa unción del Señor para que las cosas en nosotros que estamos siendo formados el día de mañana sean firmes. Luego, otro ejemplo que yo encontré acá del fluir es el ejemplo de Cristo. Y esto está en Mateo capítulo 10, 1. Jesús dice la palabra que le dio poder a los discípulos. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre los espíritus y las enfermedades. Nosotros dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que ¿contra quién? Contra espíritus inmundos. Y entonces el Señor Jesucristo vino y les dio poder ¿contra qué?
contra la lucha de nosotros, contra los espíritus. En el ámbito, eso es en el ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Y qué nos viene a molestar, a hacer una piedra en nuestro zapato cuando nosotros estamos acá en la tierra, mientras estemos aquí en nuestra tierra? Después las enfermedades, hermanos. Dígame quién está enfermo y anda en una pura risa. No, ¿verdad que no? Es difícil. Si nos duele, nos duele. Y a veces, pues casi que siempre lo reflejamos, se refleja en nuestro rostro. Y el Señor Jesucristo conocía esto, ¿verdad? Esas grandes cositas para nosotros. Entonces, por eso Él vino y les dio poder, les impartió poder a los apóstoles sobre esas cosas. Esas, y bueno, un poco más, pero específicamente esas. Cuando estamos en contacto con quien tiene unción profética, habrá una poderosa impartición. Eso fue lo que le sucedió a los apóstoles, a los discípulos. Eso fue. Pero aquí hay un detalle y es bastante importante. Cuando no se ha desarrollado de manera correcta el carácter similar al de Cristo, no se debe de imponer manos porque no va a dar el fruto que se debería. Lo que nos ha comentado nuestro líder, nuestro profeta. No debemos de andar imponiéndole manos a todo el mundo. Jesús no hacía eso, hermanos. Él no lo hacía. Y nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a caminar como Cristo. Tenemos que ser imitadores, dice la palabra. Entonces no podemos andar imponiéndole manos y orando por todo el mundo. Yo debo de orar, dice que yo tengo que estar en lo secreto con el Señor y ahí yo puedo orar por el mundo entero. Por el mundo entero debo de orar. Claro que sí, ese es parte del plan del Señor. Pero ir a imponer manos o ir donde no debo, donde no se me ha dicho qué me puede suceder, hermano, qué nos puede suceder. Dice la palabra que unos hombres fueron a orar y se encontraron con un montón de demonios, una cosa terrible. ¿Y cómo salieron? Dice, hasta desnudos, todos trasquilados, avergonzados. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto? Que yo tengo que ser sabia y esperar el momento del Señor. ¿Para qué? Para mientras tanto yo espero ese tiempo, estoy en un aprendizaje, en una enseñanza especial de parte del Señor por medio de nuestro profeta, nuestro líder. Así es que, hermanos, dejémonos enseñar. Dejémonos que nos metan en las aguas profundas del Señor. Dejémonos conocer, conozcamos, nademos con el Señor, porque es de nuestro beneficio. Hermanos, esto es lo que el Señor nos regaló esta noche con esta parte del libro, y vieran que está bastante interesante lo que sigue. Entonces yo los insto a que ustedes y yo sigamos preparándonos, que sigamos aprendiendo, que sigamos conectándonos. Ahora que tenemos esta gran oportunidad, es una bendición. La tecnología es una bendición. Las armas, las herramientas que tenemos para conectarnos, las computadoras, los teléfonos, qué sé yo, tanta cosa que el Señor nos ha dado. Tenemos esta plataforma de Zoom. Ni siquiera nos tenemos que mover de nuestra silla, de nuestra casa, hasta podemos estar ahí con una tacita de agua dulce, cafecito, té, lo que ustedes quieran, tomándonos ahí, felices, con nuestras familias, en nuestra casa, todo el confort.
Y aún así, hermanos, nosotros ponemos peros donde está todo servido. No, hermanos, avancemos. De veras, yo les digo, avancemos, porque es de bien nuestro, hermanos. Sigamos descubriendo este tesoro maravilloso. El Señor es un cofre con un montón de tesoros preciosos ahí dentro. Y que Él dice, están, abran el tesoro y van a encontrar. Vamos a encontrar cosas geniales, maravillosas, para que seamos bien formados, podamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y hermanos, de veras, que un día el Señor pueda decirnos, que nosotros escuchemos, estos son mis hijos en quien yo tengo complacencia. Qué precioso, hermanos. Así es que esto sería de mi parte, hermanos, en esta noche. Yo espero que me haya dado a entender de verdad, hermanos. Yo lo hago esto, tenía mucho temor, les cuento, yo tenía mucho temor de equivocarme, pero comprendí que es bueno y es válido equivocarse, porque así es como se aprende. Y es un gozo de verdad haber compartido este ratito con ustedes, que ustedes me prestaran un ratito de tanto que tienen que hacer para compartir. Así es que los amo mucho, muchas gracias. Y gracias a nuestros líderes por las oportunidades que nos dan. Bendiciones.